El maestro dijo a los judíos que habían creído en él: si permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seremos libres? Jesucristo contestó: en verdad les digo, todo el que comete pecado es un esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre, y si el Hijo se hace libre, serán realmente libres, ya sé que son linaje de Abraham. Sin embargo, tratan de matarme, porque mi palabra no cala con ustedes. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero ustedes hacen lo que han oído a vuestro padre. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 al 42. La verdad nos permite vivir en la libertad. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 29 de marzo, año 2023. Nuestro santo para hoy, tenemos unos mártires, santos Jonás y Baraquicio. Mártires en la Iglesia Católica son dos hermanos que nacieron en Bel-Alza. En ese tiempo era Persia, hoy es el territorio de Irán. Entregaron su vida en el martirio en el siglo III de la historia. Hay un testamento de ellos, un aliento de los mártires en el rey de esa época de Persia. Inició una persecución contra los cristianos en Oriente. El punto era hacer desistir a las personas de la fe, que renunciaran a la fe. Monasterios, templos fueron arrasados y quemados, mientras que cualquier cristiano que profesara la fe en público estaba bajo amenaza, y así se movió ese tiempo del cristianismo. Un grupo de cristianos fue capturado y condenado a muerte, y estos dos santos alentaron con las oraciones y con la fortaleza, y ninguno de los condenados a muerte abdicó de su fe. Eran los monjes Jonás y Baraquicio. Les decía: solo hay un rey de reyes. Reyes humanos no existen, el único rey se llama Dios, decían santos Jonás y Baraquicio. ¿Cómo hablar de fe en el campo de la libertad? ¿Cómo entender que Jesús de Nazaret es la verdad? ¿Y cómo entender qué significa la libertad? Cuando la persona que dice la verdad goza de la libertad, y la persona que hace el bien goza de la libertad. Verdad y bien conducen a la libertad en un ser humano, y así lo proponía San Juan Pablo II en su magisterio, hablando de ese tema tan espinoso como es hablar de la verdad y decir cuál es la verdad y llegar a la conclusión que la verdad es Dios, o hablar del bien y cuál es el bien y hay que hacer exactamente el bien. Entonces San Juan Pablo II mezclaba perfectamente, combinó los dos temas: verdad, bien y libertad. La verdad y bien se mueve perfectamente en el campo de la libertad. La Santa Biblia nos propone para este miércoles pensar en esa posibilidad de ese tema. ¿Cuántas personas dicen la verdad? ¿Cuántas personas hacen el bien? ¿Cuántas personas viven libremente en la sociedad en este momento? Todo el que comete un pecado es esclavo, ya no tiene libertad, dice la Biblia. Y dice el maestro de Nazaret:
Para Dios, la libertad y el bienestar de cada persona es supremamente importante. La clave es la palabra de Dios. ¿Dónde está la clave? Que la libertad y el bienestar de cada persona se dé, está en la palabra, que permite entender que solo en el conocimiento de la verdad, en la vivencia de la verdad y con base en la verdad, se puede encontrar el camino de la libertad. Por ejemplo, Jesús de Nazaret decía: conocerán la verdad y la misma verdad los hará personas libres a ustedes. Si conocen la verdad, si viven la verdad, si dicen la verdad, si les gusta moverse en la verdad, usted será una persona libre, dice la Biblia. Capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Jesucristo sigue sorprendiendo a la humanidad. La sabiduría con que habla impacta al mundo judío. Su actitud ante la ley es impresionante porque trasciende las normas que ya tenía el mundo judío. Condensa la ley de su Padre en el amor a Dios y a los demás. Ya lo tenían, sí, pero él condensa la ley. Como Jesús de Nazaret le dice a los hermanos judíos: yo ya sé que ustedes son linaje de Abraham y ustedes no entienden el mensaje de Jesús de Nazaret, y no lo entienden porque no quieren cumplirlo. Se quedan pegados allí en Abraham, no quieren progresar, avanzar. Conocerán la verdad y la verdad los hará personas libres. ¿Cómo impresiona Jesús en su manera de plantear la vida y la libertad de un ser humano? Al encarnarse, el Hijo de Dios se manifiesta como luz en la historia del mundo, también en la historia personal. Cristo se convierte en luz del mundo, en la luz que brilla en las tinieblas, dice el Evangelio de San Juan. Entonces razón tiene el nazareno afirmando que si conocemos la verdad, esa verdad puede hacer una persona libre, y un buen discípulo permanece en la palabra de su maestro. Y si permanece en su palabra, entonces llega al conocimiento de la verdad, porque es que la verdad es Dios. Si el discípulo toma el camino contrario, entonces se cumple lo que el Evangelio dice: elige el camino del pecado, que se llama esclavitud. La persona mantiene esclava en toda la vida. ¿Esclava de qué? Esclava de la mentira, de la falsedad, de la calumnia, de la hipocresía, de la doble personalidad. Termina esclavo, nunca podrá progresar. El pecado hace esclavo a la persona y lo maneja dentro de su propia debilidad. San Juan Pablo II, el Papa, propone pensar en la posibilidad que Cristo da un reto para el ser humano, para los que creen en él. Pide fidelidad a la palabra a cambio de ser verdaderos discípulos, testigos de la verdad que él ha dejado en el Evangelio. Es algo que insistió mucho el Maestro para todas aquellas personas que lo siguieran a él, y les pidió que fueran testigos de la verdad. Se podría decir que una persona creyente, practicante de la religión católica, sería un buen testigo de la verdad. Y los que sean capaces de guardar la palabra en la verdad tendrán la libertad, y una libertad que solo se puede dar en la verdad, la libertad de ser liberado por Jesús de Nazaret. Bien impresionante cómo verdad, bien y libertad circulan en la felicidad y en el éxito de un ser humano. Diga la verdad, haga siempre el bien, gane la libertad y tendrá el éxito en el mismo ser humano. ¿Cómo es de importante aprenderle a Jesús de Nazaret? Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida, es la razón de ser del éxito de cada persona. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.